Entonces, bueno, mucha atención acá, muchachos. El diodo LED es una carga muy, muy insignificante, muy pequeña. Es una carga bastante pequeña y el transistor, digamos que puede soportar una carga más grande, ¿cierto? El objetivo, pues, para un diodo LED no hace mucha gracia tener un transistor. Entonces, para ello mejor vamos a utilizar algo de más potencia, digamos, listo, ya entendimos el funcionamiento del transistor. Entonces, lo que vamos a realizar es, vamos a colocar aquí una lamparita. En ustedes les aparece en proto como bulbo o bombillo incandescente. Vamos a colocar esta lamparita a 9 voltios. Vamos a colocar esta lamparita a 9 voltios. Aquí por ese 12 la voy a colocar a 9. Listo, ahí está 9 voltios. Entonces la idea es que cuando yo active aquí el switch, esa lamparita se vaya a encender. Bueno, entonces voy aquí a dar simulación. Vamos a activar el interruptor y la idea es que esa lamparita se me encienda, ¿cierto? Esa es la finalidad. ¿Por qué no se enciende esa lamparita? ¿Qué puede estar sucediendo ahí? ¿Quién me da ideas? ¿Por qué cuando el transistor aquí yo le doy corriente positiva, ¿cierto? Ese transistor es un NPN, o sea, conduce corriente negativa, ¿no? Acá está conduciendo corriente negativa hacia la lamparita que acá está conectada al positivo. Esta parte de acá arriba del extremo, este extremo está conectado al positivo, ¿sí o no? Este cable que está pintado acá en rojo. Entonces lo que me está haciendo es conducir una corriente negativa y debería de funcionar, ¿sí o no? Porque si el diodo LED me estaba funcionando ahora, vamos a darle más corriente a la base. Entonces vamos a darle más corriente a la base. ¿Cómo le damos más corriente a la base? Colocando una resistencia, vamos a colocarla de no de 100 sino de 10, a ver. Ah, ya me prendió, ¿sí ven? La de 100 era muy alta, una resistencia muy alta, porque es que esta lamparita, miremos las características, 9 voltios 2 y 24 ohmios. Funciona a 9 voltios y a 24 ohmios. ¿Quién me dice cuál es la corriente que consume esa lámpara? Si funciona a 9 voltios y tiene 24 ohmios, ¿cuál es la corriente? ¿Cuánta corriente necesito en el transistor? A ver, muchachos, ¿cuál es la corriente necesaria para que esa lámpara trabaje bien? Si funciona a 9 voltios y a 24 ohmios. A ver, ¿quién? Un momento, profe, que estamos volviendo acá ecuación. Profe, la corriente debe de ser de 0.375 amperios. Ajá, listo, sí. O sea, es dividir 9 entre 24, ¿sí o no? 9 entre Sí, 24 señor. da aproximadamente lo que acabas de decir. Vamos a ver si es verdad. Corriente. Vamos a colocar acá un medidor de corriente y voy a puentear el transistor. O sea, voy a colocar más bien un cable, o sea, un cablecito entre estos dos terminales. Entonces, voy a colocar más bien un cable entre
entre este terminal y este terminal, como si el transistor no existiera, ¿sí o no? Acá estoy haciendo de cuenta que no está el transistor y que la corriente está pasando por este cable, ¿sí o no? Ahí está pasando toda la corriente de la fuente hacia la lámpara. Vamos a ver cuánto nos da la corriente. Lo que acabas de decir, 0.375 amperios. ¿Sí o no? Mira ahí la corriente, 0.375. Y la lámpara alumbra casi blanco, es un color blanco. O sea que es la corriente máxima. O sea, lo que más puede dar la lámpara es eso, 0.375 amperios. ¿Está claro ahí? Profe, Muchachos, en proto, ¿cómo se especifica la lámpara? bulbo, se llama bulbo. Ok, gracias. Entonces, por el momento, no hagamos la simulación. Prestemos atención acá porque estamos viendo unos conceptos. Les estoy preguntando sobre ley de Ohm, sobre análisis del circuito. Entonces, para que estemos pues aquí bien atentos. Ahí el transistor no está funcionando. Lo que se está haciendo es un puente, ¿sí o no? Un puente, como si no existiera el transistor. Estoy haciendo un puente. Entonces, ¿cuál es la potencia de esa lámpara en watts? ¿Cuál es el consumo en watts que está consumiendo esa lámpara? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuánto les da el consumo en watts? Ya llamo la corriente. Ahora la potencia. Muchachos, ¿cuánto les da la potencia? Cuéntenme a ver. Profe, profe, ¿Cuánto? Don Oscar. perdón, ya le digo, Profe, 33. 3.375 vatios, Serían 3.375 vatios. 3.3. Profe, 3.375 watts, exacto. señor, Listo. eso, está bien. ¿Cómo la halló Oscar? Aplicando la ley de Watt, potencia es igual a Voltaje. intensidad por voltaje, Intensidad de corriente por señor. voltaje, exacto, listo. Ahí da la Eso. potencia. La intensidad es igual a 0.375 por 9 voltios. Exacto, Ahí nos da. exacto, listo. Entonces, son datos que yo tengo que tener en cuenta. O sea, ustedes, si van a implementar un circuito de potencia, porque aquí ya estamos hablando de potencia, van a colocar un motor, una lámpara, van a empezar a colocar tiras de LEDs, van a controlar muchos LED y motores, entonces ustedes tienen que tener en cuenta es la potencia y la corriente que está pasando por el circuito. Y por eso es importante saberlo porque este transistor no es capaz con esa corriente. El 2N2222, ¿cuánta corriente soporta? ¿Sí o no? Tenemos que mirar, por ejemplo, la hoja de datos del 2N2222 si es capaz de soportar esa corriente. No sé ustedes qué han investigado sobre el 2N2222. Si es capaz con esa corriente o no es capaz de transportar ese flujo de electrones.
Profe, un teca, una consulta, qué pena. Ese transistor es NPN, Es NPN, sí. Sí, ¿cierto? sí, sí. Ok. Entonces, acá pues, según la hoja de datos, listo, el 2N2222 puede soportar hasta 800 miliamperios. Listo, está bien, dejémoslo, entonces dejémoslo. 2N22 hasta 800 miliamperios. Mirando la hoja de datos, buscando en internet. Sí, buscando en internet cuál es la capacidad de corriente. Entonces, vamos ahora a quitar ese puente y voy a switchear acá. Vamos a switchear el transistor. La lámpara ya no me alumbra blanco, ya me alumbra como medio encendidita, medio encendida. Y la corriente es de 91 miliamperios. ¿Sí la ven arriba? La corriente es de 91 miliamperios. O sea que yo no estoy utilizando a máxima potencia de trabajo ese transistor. ¿Qué se debe de hacer? Disminuir la corriente, perdón, disminuir la resistencia de base. Vamos a disminuirla a 1 kilo ohmio para aumentar la corriente de base. Entonces aumentemos la corriente de base a ver cuánto nos da. Ya se nos está acercando, ¿cierto? Ya está acercando, está en 165 miliamperios y necesitamos casi más de 300, un poquito más de 300 miliamperios, que es lo que está consumiendo la lámpara, que es 0.375. Entonces, ¿cierto? Necesitamos, ya vamos por la mitad de la corriente. A medida que voy reduciendo la resistencia de la base, va aumentando la corriente del colector. Vamos a reducirla entonces más, a 500 ohmios. Vamos a reducirlo otro poquito. Y me da 165 miliamperios. Entonces yo creo que ya no es prudente reducir más la corriente aumentar más la corriente de base, porque si le coloco una resistencia muy bajita ya el transistor se me va a dañar. No, él ya no es capaz con más, cierto. Mira que yo le bajo 200 y él ya no es capaz de entregar más al colector. O sea que él tiene su límite, él tiene su límite. Igual pasa en la vida real. Los transistores en la vida real tienen su límite de amplificación, tienen su límite de carga. Entonces yo necesito un transistor de mucha más potencia en la carga con que me soporte un poquito más de corriente en la base. Porque miren que este transistor, él me dice sí, aguanta 800 miliamperios, pero depende de cómo yo esté configurando el transistor, yo cómo lo estoy manipulando. Mire que ya en este momento él se está saturando, él ya no es capaz de amplificar más. Entonces, yo tengo que revisar eso, hay que revisar ese tipo de aspectos. Profe, pero entonces ahí, por ejemplo, en lo que es en Proto y en Tinkercad, ¿cómo le subiría a uno más la resistencia? Pues, valga la redundancia, más la resistencia, ¿no? Ya tocaría cambiar el transistor, o sea, la idea es esta carga dejarla como está, ¿sí o no? Que es lo que queremos controlar. Ya Sí, reducirle eso, qué pena. más, La resistencia, sí, sí, o sea, sí, me expresé mal, no era la resistencia, sino cómo sabemos para aumentarle más la resistencia al transistor, que es lo que más usted está diciendo que la tiene como corriente un del límite. transistor. Sí. Listo, entonces tengo que cambiar de transistor, conseguirme uno de más potencia. Acá tengo, por ejemplo, un TIP 41. Ese transistor es de la familia TIP 41. Vamos a revisar qué transistor es. Yo les voy a compartir aquí pantalla para que veamos a ver qué es lo que nos hablan del TIP 30 de este TIP 41. TIP 41. Este es el TIP 41C. Miren que el TIP 41
A diferencia del transistor que utilizamos en laboratorio, que fue el 2N2222, el TIP 41 tiene una parte metálica en aluminio. Es metálico en la parte trasera, o sea que aguanta mucha más temperatura. Es este transistor que ven acá, o sea, el cuerpo es mucho más robusto, aguanta mucha más temperatura. Él está diseñado para disipar más potencia, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este tipo de transistores son especiales para cargas, para tener una carga. Veamos el transistor ahí. Entonces, miremos que este transistor ya no es emisor base colector, mirándolo de frente. Este transistor cambia, ya es base colector emisor. Si lo podemos observar, miremos que el transistor que teníamos anteriormente, el 2N2222, el que hemos venido manejando, 2N2222, ese transistor es diferente. Mira que la conexión es emisor base colector. Es este tipo de transistor, es mucho más pequeño, no está diseñado para grandes corrientes. Miren el 2N2222, el transistor pequeñito, el que estamos manejando, es emisor base colector, viendo desde la parte plana. Pero este tip 41 cambia. Este tip 41 cambia. Ya es el primero en la base, después el colector y después el emisor. O sea que no nos podemos confiar, o sea, no siempre todos los transistores, viéndolos por la parte plana, van a ser emisor base colector, no, depende del fabricante, depende la nomenclatura del transistor, ¿sí? Entonces la referencia, depende de la referencia del transistor. Entonces hay que tener en cuenta eso. El símbolo es el mismo, el símbolo no cambia. La base sigue siendo el del medio, el emisor sigue siendo la flecha y el colector es por donde sale la corriente. ¿Sí o no? El símbolo es igual. Lo que cambia de pronto es la estructura del transistor física. Entonces vamos a utilizar en Proto. Yo les voy a compartir de nuevo ya. Bueno, está en pantalla completa. Les voy a compartir. Entonces, la simulación, para que revisemos la simulación como es. Profe, por ejemplo, en Tinkercad dice que hay uno que es TIC 120. No sé si ese funciona. Ese es bueno, ese tiene muy buena corriente, ese tiene más corriente que el 41, que el tip 41. Ese es de mayor corriente. Pero entonces sacrifica corriente por ganancia, o sea, por amplificación. Entre más corriente tenga el transistor, pueda manejar el transistor, menos capacidad de amplificar va a poder tener. O sea, va a manejar más corriente, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de más corriente en la base. O sea, yo tengo que tener más corriente en la base para dar más corriente en la salida y no voy a poder amplificar mucho. Hay transistores que yo no necesito mucha corriente en la base y él me va a amplificar bastante. Entonces, depende el uso del transistor. Entonces aquí voy a cambiar uno por de más potencia, un tip 41, un transistor que ya tiene un encapsulado metálico, aguanta más temperaturas. Y miren la belleza. Este transistor sí me da la corriente que necesito. ¿Sí ven la diferencia? Miren que este transistor es capaz de poder llevar la lámpara hasta 364 miliamperios, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a medir corrientes. Miramos la corriente. Profe, pero igual Profe, usted lo conectó como el otro, ¿cierto? A Sí, pesar de que, usted dice que tiene, o sea, que cambian ya el tema del conector, la base y la salida. sí, no cambia la simbología, el esquemático y sigue siendo igual. O sea, el esquema es el mismo.
Yo lo digo es a la Ok, hora de conectarlo en la placa física, en una o sea, protoplaca. sí, cambia ya es como en sí es el transistor físico. El transistor físico sí puede cambiar de orden, el emisor, la base del O- colector cambia el ok, orden. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de manipular los transistores, de poder saber que hay referencias, que hay diferentes tipos de referencias. Entonces miren que este transistor, como yo les decía, sacrificamos potencia por corriente en la base. En algunas veces, algunos circuitos, yo no necesito, es imposible en la base tener señales de mucha corriente. Cierto, hay circuitos que son de sensores, circuitos de audio, circuitos de señales biomédicas, señales del corazón, señales del cerebro, que son señales muy pequeñas. Y yo no puedo pretender que esa señal sea del orden de los miliamperios. Esas señales son del orden de los micro, son señales muy pequeñas. Entonces, para eso ese tipo de transistores no me sirve, porque mire que el transistor para poder encender una lámpara me está pidiendo 41 miliamperios. Entonces es bastante corriente a comparación de un transistor 2N2222, 2N3904. Entonces, pero para encender lámparas con switches sí está perfecto. Mire que está, yo puedo aquí manipular la base y perfectamente me da la corriente. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué tal la bien, clase? bien, ¿Cómo profe. les ha ido con las simulaciones? Profe, el bulbo hay que hacerle algún tipo de configuración. Yo creería que sí, porque depende del voltaje de la fuente que estemos manejando, que son 9 voltios. Entonces hay que revisar a ver que él sea de nueve voltios y que la impedancia, o sea, la resistencia no sea mayor a 24 ohmios, porque si no nos va a dar una corriente muy elevada. Miremos a ver el bulbo. A ver qué. Solo deja configurar lo que es voltaje y potencia. En voltaje lo Ah, configuré a 9 voltios. Y en la potencia está con una potencia de 60 watts. mucho. ¿Cuánto nos dio la potencia que calculamos ahora? 3 punto... ¿Cuánto fue que nos dio? 3.3 watts, ¿cierto? Nos dio 3 watts. Colocarla de 3 watts. Porque si la coloca de 60 es mucha, mucha corriente. Necesitaría demasiada corriente para poderlo encender. Entonces coloquémosle una potencia de 3 watts. No, no se ve que encienda. Ah, no, no, él no enciende. Él no enciende. La corriente pasa por él. La corriente solo se ve pasar los electrones. Yo lo estuve intentando y no se va a encender. Ah, no, sí, ya encendió. Sí, Claro que se va poniendo rojo, 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 rojo. al cabo del Después de un tiempo va momento, cambiando de color. sí, Pero va bueno, cambiando de color. pero Amarillo. y usted le da en el bulbo, le da ahí y le debe aparecer, cuando está en simulación, le debe aparecer en la parte superior izquierda la corriente, la Dice que corriente que en pasa. voltios se está consumiendo 8.88, la potencia es de 3 watts y 378 miliamperios. Exacto, listo, ahí está funcionando. Ahí está funcionando. O sea, quiere decir que por ahí está pasando una corriente y está funcionando. Sí, ahí está bien. Ujú. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte ya para culminar. Listo. Ok, Entonces, aquí sí les voy a pedir por favor que prestemos mucha atención, porque esta parte es de sensores, es más delicada, entonces vamos a
a revisar cómo es el tema, cómo adaptar una señal muy débil a un transistor para que el transistor pueda accionarnos una carga. Deme un momentico. Bueno, muchachos, entonces vamos a primero a revisar aquí algo. Esto es estamos 5 de septiembre. Bueno, Anderson, Sebastián, Presente, profe. Ángel, Breiner, Dubier, por ahí lo vi, Presente. Edwin Sánchez Escobar, Presente, profe. Edwin López, Presente, profe. Germán también por ahí lo vi, Jaime también, Sí, profe, aquí estoy. Giancarlos Profe, Medina, presente. Giancarlo estaba conectado ahorita. bueno, Él Jefferson, estaba conectado ahorita. Presente, profe. Es que algunos están como perdidos por volver a reconectar. bueno, Jamie, ya la vi por ahí, Jason Alejandro Presente, Calles, profe. Por acá estoy. listo, John David Velasco, Jonathan Ramírez, José Alfredo, Presente. Juan David Holguín, Juan Esteban Mendoza, Presente. Luis Felipe Bocanegra, Luis Felipe, Yo, profe, presente. Michael Ronald Betancourt. Profe, el compañero no vuelve, no ha vuelto. Ah, bueno. Oscar, sí lo vi. Presente, profe. Santiago Bueno también. William también. Y Yesid. Yesid está. Yesid. Presente, Listo, Yesid. Perfecto. presente, profe. Bueno, Profe, usted no muchachos. me llamó. Ah, sí, aquí yo la tengo presente, sí. Mm, Listo, Tatiana, ahí estás ya con la asistencia de hoy. Bueno, muchachos, vamos entonces a revisar cómo podemos amplificar la señal de un sensor, que eso es lo que ustedes van a ver en las tarjetas, en los sistemas electrónicos, en las señales que van por los sensores de temperatura, por el sensor de, de humedad, por los sensores de puerta. Bueno, los sensores van a empezar a enviar señales y esas señales va a llegar a un transistor y el transistor se la manda a un relevador o a una carga para poder enviar esa señal, ¿cierto? Para poder manipularla, porque la señal es muy débil, entonces el transistor la amplifica. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionaría un sensor de luz, una fotocelda. Entonces coloquemos acá una fotocelda. Vamos a colocar aquí este transistor, lo dejamos acá. Y en esta partecita vamos a colocar una fotoresistencia. Un LDR que sería este.
Este es el símbolo del LDR. ¿Cierto? Es como una resistencia con un círculo y dos flechitas que van hacia adentro. LDR, la fotorresistencia ya la hemos manipulado en clase. Recordemos que el LDR o fotorresistencia, cuando llega la luz a la fotorresistencia, ella se cierra. O sea que la resistencia es muy bajita. Baja la resistencia. O sea, es como si entrara en cortocircuito. Entonces, si hay luz en la fotorresistencia, hay cortocircuito, hay una resistencia muy bajita y puedo transportar corriente. Entonces vamos a hacer el ejercicio de llevarle corriente aquí a este transistor. Entonces vamos a colocar el bulbo que teníamos ahora, la lámpara. Coloquemos la lámpara que tenemos acá. Esta lamparita viene aquí y por acá viene a la fuente. Viene la fuente. Listo. Ahí está conectada la fuente. Entonces, esta es como una simulación que me dice qué tan cerca está la luz de la fotorresistencia del LDR. Entonces aquí vamos a tomar este LDR y lo vamos a colocar, quiero colocar como más hacia arriba, por acá, colocar un poquito más alejado ahí. Listo, entonces vamos a darle corriente positiva a la base, ahí. Listo, le coloqué el LDR, lo he colocado en serie a la base, tomando la corriente positiva. Está claro, está ahí la corriente positiva. Si yo ilumino el LDR, ¿qué pasa? Se va a activar el transistor, ¿cierto? Si yo llego con la linterna y le acerco la linterna al LDR, va a pasar una corriente por acá, por este cable de acá, y le va a llevar una corriente a la base. ¿Sí o no? Entonces vamos a colocar aquí luz, vamos a darle luz al LDR, vamos a alejársela y miren que se apaga, ¿sí o no? Alejo la luz y ya no le da corriente a la base. Acerco la luz, le doy luz al LDR y gradualmente se me va encendiendo la lámpara, ¿cierto? Y gradualmente se va encendiendo hasta que pasa de color blanco hasta color amarillo y ahí se me encendió la lamparita. Entonces vamos a utilizar este LDR de tal manera que sea un sensor de luz que me active una carga, que me active esta lamparita. Pero entonces sucede algo con la base del transistor. Y sucede lo siguiente: que yo esta base del transistor no la puedo dejar en ausencia de corriente. Nunca debería hacer eso. A ver, me explico. Digamos que en vez del LDR está el interruptor, ¿cierto? Que está el interruptor. Cuando el interruptor estaba abierto, ¿qué pasaba? Había ausencia de corriente. Entonces voy a colocar el interruptor acá para que veamos bien cómo funciona esto. Mira que esto acá está. Voy a quitar el LR y voy a colocar el switch. Vamos a hacer esto como lo teníamos ahora, así. Listo. Le doy corriente al interruptor y me debe de alumbrar el bombillo. Ahí me alumbró, ¿cierto? Ahí está iluminado. Pero cuando yo suelto el interruptor, esto es un error. Yo dejar la base suelta, libre. Es un error. ¿Por qué? Porque la resistencia, ¿a dónde está conectada? ¿Está conectada al positivo o al negativo? ¿A dónde está conectada yo qué corriente le estoy ingresando?
le estoy ingresando por acá una corriente positiva, una corriente negativa. Por el positivo. En este momento, así como está el interruptor, ¿qué corriente le está entrando a la base? Positiva. No, pero miren cómo está el interruptor, que está abierto. Negativa, profe. Profe, negativa. Tampoco. Negativa, profe. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde sale la Negativa. negativa? Pero ¿de dónde sale si ahí no hay que estar conectado a nada? Miren que en la base yo no tengo, ahí no hay nada conectado, ahí no hay nada. Profe, lo que pasa es que si no cierra el contacto, no hay corriente ahí. Exacto. Entonces aquí funciona, bien, excelente, ¿sí o no? Ahí funciona el bombillo. Pero aquí, ¿qué pasa? Que la base queda expuesta. La base queda expuesta a ruido eléctrico. O sea, si ustedes por error manipulan la tarjeta, hay un campo electromagnético muy fuerte, hay un ruido electromagnético, va a ingresar y me va a inyectar ruido al sistema. Aquí no lo vemos porque no hay ruido, no estamos en campo, ¿cierto? No estamos en una fábrica, no estamos en un lugar donde haya ruido electromagnético. Pero en la base yo no puedo dejarla así. Hay que colocarle una resistencia para aterrizar ese switch abierto, para evitar de que se me vaya un ruido eléctrico. Entonces voy a colocar una resistencia acá. Debe ser una resistencia alta, del orden de los 10 kiloohmios, para que no vaya a ser un cortocircuito cuando yo baje el interruptor. Ahí ya es la manera mucho más correcta. Alumbra la lámpara y en ausencia del interruptor, ¿qué hay? ¿Qué corriente hay en ausencia del interruptor? Negativa. Negativa, exacto. ¿Garantizando qué? Garantizando que el transistor esté cerrado, esté inactivo, que esté inactivo. ¿Cierto? Ahí el transistor está inactivo totalmente. Si yo llego por error, toco la base del transistor, hay un ruido electromagnético, lo que sea, no va a suceder mayor cosa porque estoy garantizando una corriente negativa. Y el transistor no se activa porque yo le tengo la corriente negativa, ¿cierto? Porque el transistor es NPN y se bloquea con corriente negativa, no se va a activar. Claro hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Entonces, en los sistemas de sensores, si yo voy a manipular señales muy débiles, este tipo de señales, y voy a utilizar transistores, debo de tener en cuenta eso. Debo de tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque son corrientes, estamos ya dimensionando las corrientes que pasan por la base. Logramos dimensionar que estamos hablando de corrientes de microamperios, ¿cierto? Estamos hablando de corrientes tan pequeñas que la misma estática del cuerpo humano es capaz de generar ese tipo de corrientes. Entonces no podemos permitir ese tipo de errores. Entonces, bueno, esa es la primera consideración cuando estamos manipulando un transistor. Ahora sí, vamos a lleguemos con la fotocelda, lleguemos con el LDR, quitemos este interruptor y coloquemos un LDR. Profe, en Proto, ¿cómo se evidencia la fotocelda? Dice LDR, ¿cierto? No me aparece de esa manera. Fotoresistencia se llama, fotoresistencia. Tiene dos flechitas, es una resistencia con dos flechitas. Profe, una preguntita, me queda una duda. Sí. Porque ahí no se forma un corto ahí si está mandando el negativo al positivo con esa resistencia. Buena No pregunta. alcanza a...
no alcanza a dar, no sube el voltaje necesario, es que ahí no sube nada, ¿cierto? Aquí como está, digamos así Del como está. negativo. Así como está la corriente, ¿por dónde se va? ¿Por la de 10K o por la de 200? Ah, por la de 10. Por la de 200, profe. Por la de 200. Por- Claro, porque acá hay menos resistencia, ¿cierto? La corriente se va por donde hay menos resistencia, por acá. 200, sí, claro. Entonces no hay corto. Esta resistencia, por eso les digo, esta resistencia de protección de ruido debe de ser alta. Debe ser de Ah, 10 kiloohmios, máximo 10 kiloohmios, pero debe estar entre 4.7 y 10 kiloohmios para evitar un cortocircuito, ¿cierto? sí, sí. Tiene que ser así para que no haya cortocircuito, claro. Debe ser alta. Listo, entonces Ah, ahora muchachos, ahora sí, vamos a hacer, nosotros en la clase pasada vimos, o antepasada vimos divisor de voltaje, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo dos resistencias así? Yo tengo una resistencia así, una resistencia de esta manera, así y así, ¿cierto? Estas dos resistencias R1 y R5 me están formando una división de voltaje. ¿Sí o no? Me están dividiendo el voltaje de la fuente y por acá en el medio está saliendo una corriente. Y había una formulita para calcular ese voltaje que está saliendo por acá hacia la base, ¿cierto? Que era voltaje de entrada por R1 dividido R1 más R5. ¿Sí o no? Los que tienen la formulita por ahí copiada, ya habíamos visto esto, divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje sirve para aplicaciones como este tipo. Que si yo le coloco un sensor en cualquiera de estas dos resistencias, en R1 o en R5, si yo acomodo un sensor, a medida que el sensor cambia su resistencia, va cambiando el voltaje aquí en la base y por ende va cambiando la corriente. ¿Cierto? Que eso era lo que habíamos visto. Entonces, vamos a tener en cuenta el divisor de voltaje. ¿Para qué lo vamos a tener en cuenta? Para cambiar esta resistencia de 100, vamos a cambiarla por un LDR, por una resistencia variable a la luz. Una resistencia variable a la luz. Entonces, esta es una resistencia también, pero es variable a la luz. Entonces yo lo que voy a poder hacer es, con el divisor ya de voltaje de manera correcta, sin que se me inyecte ruido al sistema, sin que hayan problemas después, porque yo podría dejar esa resistencia así sola, o sea, el LDR solito. Cierto, muchachos, que como lo hicimos ahora, dejo el LDR solo con la de 200 y quito la de 10K. Pero ¿qué problemas voy a tener después? Que si hay un ruido electromagnético, si alguien toca la tarjeta, si esa tarjeta es manipulada, si algo pasa, va a empezar esa lámpara a prender y apagar sola. Y eso es lo que no queremos. Entonces más bien colocamos una protección. Ahí ilumina. Y aquí ya se apaga, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí está. Miren, ilumina con la protección, con la resistencia a protección, que me está formando una división de voltaje acá. O sea que el voltaje acá lo vamos a medir el voltaje. Midamos el voltaje aquí en la base, que le está llegando a la base del transistor. A ver qué voltaje es. Y acá me dicen 3.2 voltios. No me alcanza, ese voltaje tan chiquito no alcanza a activarme el transistor. Entonces a medida que yo voy acercando
lámpara, ahí se me activa el transistor. Ah, perdón, es con vamos a medir corriente, digamos corriente más bien. Es que aquí me está midiendo el voltaje, pero con referencia al positivo, o sea, me está midiendo un voltaje inverso. Es inverso porque aquí la corriente viene del positivo y yo lo estoy midiendo acá. Midamos la corriente, que con la corriente nos damos cuenta que la corriente debe de ir incrementando. Miremos acá la corriente. A medida que yo voy alejando, la corriente va disminuyendo, ¿cierto? Se está volviendo 2.9 por 10 a la menos 7, o sea, 7 ceros a la izquierda. Eso es muy poquito. Es una corriente tan pequeñita que está pasando por ahí. Ahora va incrementando. A medida que yo voy acercando la lámpara, la corriente va subiendo hasta 0.006, 0.011 y ahí se queda. O sea que me da 11 miliamperios. O sea que llega hasta 11 miliamperios y baja hasta los microamperios. Cuando yo alejo la lámpara, Profe, microamperios. disculpe, ¿el LDR qué resistencia tiene? Depende la cantidad de luz. Depende la cantidad de luz. Con luz yo he medido hasta 100 ohmios. Llega baja hasta 100 ohmios, pero no se vuelve cortocircuito. Llega hasta 100 ohmios con mucha luz. ¿Y cómo le varía a uno la luz en el proto? Porque, por ejemplo, acá no. Con la cámara. Usted le da simulación y tapa la cámara del celular. Y ahí le va variando la corriente. Usted va a ver que le va variando la corriente. 14, 17 kiloohmios. 14 kiloohmios. 17, 20 kiloohmios. Ajá. Pero aún no se ha prendido el bulbo. Este circuito igual como lo tiene acá. Este de fotorresistencia. Tal cual. Entonces bueno, ya. Como el transistor que manejan ellos debe de ser un transistor de no mucha corriente. Es que no sé qué tipo de transistor es. Modifiquémosle en vez de 10K, coloquémosle 50, coloquémosle 30K. A ver, con 30K. Todavía sigue funcionando. Hay que ir modificando este de 30K. Hay que cambiar la resistencia de base. Entonces, muchachos, esto es lo que les pido hasta el momento que realicen este esquema. Miremos en proto qué valores de base, qué valores de resistencia de protección. Estos dos, cambien estos dos, traten de alterar, de ir modificando este en 30, ir colocando este en 100, en 150, en 200, en 500, ir variando, a ver si les prende este bulbo de acá. Y este tiene que estar a 9, ¿no? Lo tienen que colocar. Bueno, la potencia, le tienen que modificar pilas que le tienen que modificar ese bulbo, la potencia de 3 watts y el voltaje a 9 voltios. O a un poquito menos de 9, o bueno, le pueden dejar en 9, pero la potencia sí la tienen que dejar en 3 watts o menos de 3 para que... Pero no se ve el flujo de corriente. ¿Qué significa PA? La PA. PA no. No, a mí me aparece P, pero PA no.
No sé, muchachos, a las otras personas que si les está funcionando. Profe, sí, señor, a mí sí, yo tengo el bulbo, como dijo, la potencia la tengo en 3 watts, el voltaje está en 9 voltios, la resistencia de base, como dijo, la puse en 100 y la otra la tengo en 30 kiloohmios. El voltaje también es de 9 voltios y a medida que yo le voy poniendo así como dice el dedo en la cámara, en LDR1, él varía la intensidad. O sea, si yo le pongo luz, él sube hasta 81. Si yo se la tapo, él baja hasta 41 y va bajando hasta 39 baja. Ah, ya, sí. 38. Pero el bulbo no prende, ¿cierto? Simplemente podemos supervisar, es como la corriente. Está amarillo. Ah, él No sé si cambia. está prendido. A usted le prende. Sí, no sé. El bulbo le prende y le queda amarillo. Ah, bueno, listo. Yo pensaba que de pronto no prende. Sí, señor, se me prende. Pues creería yo que sí. Porque ahorita estaban Ah, rojos. Ahorita ahorita. estaban rojos, Profe, ya el cambió. bulbo pasa a varios colores. Sí, 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 ya me di cuenta Primero que en sí. amarillo, luego en rojo y así Sí, sucesivamente. a mí ahorita estaba en rojo porque no le había puesto ni el voltaje ni la potencia. Pero ahorita ya cambió a amarillo. Ah, entonces sí está funcionando, sí cambia de color. Bien, bien. Ok, profe. Felipe, y si usted Sí. lo deja así, así un rato, eso le pone rojo. Vamos a ver. Sí, él va cambiando de color. Bueno, mu- muchachos, esta es lo que deben de hacer ahora ya para practicar. La próxima clase vemos lo mismo. En vez de este bulbo vamos a colocar un relé. Hoy no alcanzamos a ver el tema del relé porque el relé es extenso, digamos que tiene sus partes y entonces más bien cerremos el tema acá, hagamos la simulación, tratemos de entender muy bien este esquema, cambien la fotoresistencia SLDR, hagan el intercambio, cambien la de 30K, pónganla arriba, el LDR coloquen abajo, sí, hagan el intercambio y van a ver que el flujo de corriente va a cambiar, entonces ya no se va a encender ya no se va a encender con la luz, sino que se va a encender con la oscuridad, o sea, va a cambiar, se va a invertir los papeles, ¿cierto? Si yo coloco esta resistencia acá abajo y la de 30 la coloco arriba, el LDR lo coloca abajo y la resistencia de 30 arriba, entonces cambia ya los papeles, ya, ya se va a encender ese en otra condición. Entonces yo puedo jugar con el divisor me permite jugar con esas corrientes, por eso es importante el tema del divisor, el divisor de voltaje que se forma aquí. Y ya si ustedes quieren también le cambian esta resistencia de 30, se la cambian por un potenciómetro. La pueden cambiar por un potenciómetro para sintonizar la sensibilidad del sensor. Entonces ya la de 30 la cambian por un potenciómetro y ya ustedes van a decidir qué tan sensible quieren que sea la fotoresistencia, o sea, la corriente, qué tan sensible va a ser la de la base. Entonces se puede jugar con todos esos parámetros. Muchachos, ¿cómo van? Profe, el potenciómetro dice proporción y resistencia. ¿Cuál debo de modificarle? Mm, no, no, yo creo que en Proto se modifica solo. A ver. Ah, ya, Pues no se modifica solo, toca que proporción
0.47. Resistencia. No, déjelo como está en proporción, en 0.47. Y más bien modificarle la resistencia. Más bien modificarle la resistencia. Y dejar la proporción así. ¿La resistencia de cuánto se la pongo entonces, profe? Puede ser de 30K. Coloque la de 30, de 50. Coloque la de 50K. A ver. Listo. Voy a colocar aquí un potenciómetro. Sería este. Ah, pero este no es. Necesito uno que se deje manipular acá. Venga a ver. Pot activo. Uno activo. Uno activo. Profe, una consulta. ¿Cuál es el voltaje de la fotorresistencia? El voltaje de la fotorresistencia es el voltaje que se mide entre el terminal 1 y el terminal 2. Por ejemplo, acá, coges el multímetro y lo colocas entre el terminal 1 y el terminal 2 y ahí te debe marcar el voltaje de la fotorresistencia. Bueno, profe, gracias. Es que no me está funcionando internamente. Todo por fuera me pasa energía, pero ahí las dos resistencias que alimentan el transistor no me quiere energizar. Ya veo, mira que el voltaje de la fotorresistencia ahí va disminuyendo. Y si yo alejo, le quito la luz a la fotorresistencia, va aumentando. Y yo puedo, digamos, graduar la sensibilidad moviendo el potenciómetro. Miren que el potenciómetro yo tengo que dejar un terminal extremo, uno de los extremos libre, y a mí me va a variar la resistencia, como hemos visto en clase, entre la mitad y un extremo, y uno de los extremos. Entonces, entre la mitad y uno de los extremos, yo varío resistencia. Entonces acá puedo graduar la sensibilidad. Si me vuelve más sensible acá o menos sensible. Se está como menos sensible. Bueno, profe, gracias. Aquí, bueno, aquí yo gradúo. Está acá. Aquí ya es menos sensible aquí donde lo tengo. Ahí está. Bueno, yo puedo jugar con este potenciómetro colocándolo ahí. Entonces, muchachos, ahí queda la actividad para que por favor realicemos estas actividades, lo que hemos hecho acá con el divisor, y vayan jugando con los parámetros, cambiando de posición el LDR con la resistencia de protección, colocando en vez de la resistencia de protección un potenciómetro y ir sintonizando la sensibilidad. Y bueno, entonces chicos, nos vemos en clase dentro de